Les agradecemos una vez más su presencia en este 22º Seminario Internacional Nueva Configuración, el Estado, la sociedad civil y el mercado ético. Nuestro siguiente expositor es John Rastakis, investigador y coordinador de investigación de Flock Society, que se trabaja desde el IAN. Es también investigador asociado de Reino Unido, co-investigador principal del proyecto Escalabilidad de la Innovación para la Sostenibilidad del Consejo de Investigación de Ciencias y Humanidades. John Rastakis nos presenta el tema El nuevo contrato social, sociedad civil y Estado socio. John, por favor. Buenos días con todos. Este es el título de mi charla y voy a enfocarme un poquito en un poco de historia y un marco para esta idea de un nuevo contrato social entre la sociedad civil y de lo que estamos hablando aquí como Estado socio. Pero también quiero tomar un poquito de tiempo examinando qué es lo que queremos decir acerca de una sociedad civil y al mismo tiempo el papel que ha desempeñado históricamente la sociedad civil y el nuevo papel emergente de la sociedad civil actual. Y hablar un poquito más acerca de la economía social, la construcción y la operación de la economía dentro de la sociedad civil, y voy a concluir con unos ejemplos muy concretos de cómo se podría visorar un Estado socio. Dentro de la perspectiva de David y de Michelle y su presentación, hablamos acerca de la idea de un Estado socio en términos generales, con unas funciones generales. Pero ahora quisiera ver si les puedo dar tal vez un ejemplo muy concreto de cómo se podría ver un Estado socio en una aplicación real y ver qué lecciones podríamos extraer de este ejemplo para temas de extrapolación, expansión y extrapolación. Comienzo la charla identificando lo que yo denomino la urgencia del cambio. Nosotros nos encontramos ahora en un momento crítico histórico. Creo que todos podemos sentirlo, ¿verdad? Podemos verlos en los periódicos, podemos verlos en todo lado en las comunidades. Y la urgencia del cambio se da debido a lo que yo considero y lo que también he identificado como un cierto monopolio de ideas. El monopolio de las ideas que al momento describen la ideología mundial que se encuentra expandiendo y que se está profundizando y que en cierto sentido se encuentra enmarcando todas nuestras ideas, conceptos y consiguientemente las políticas acerca del desarrollo económico y social. Y la monopolio de la idea, en primera instancia yo diría que puedo considerarlo como el caja neoliberal, la noción de que el modelo contemporáneo de teoría y práctica neoliberal actual se considera como el único modelo viable para el desarrollo económico y social. Esto, claro, lo hemos visto por muchos años ahora para ser falso, de ser una falsedad de ideología, pero que de todas maneras más o menos tiene una persistencia tipo zombie y continuará a pesar de las pruebas que contradicen las propuestas e ideas que constituyen esta ideología neoliberal. Y a la final esto tiene que ver con la supremacía del capital, de que el neoliberalismo tiene que ver acerca de la dominación y liberación irrestricta del capital de operar como éste busque serlo, y la supremacía del capital es casi sinónima con lo que ahora se ha convertido en la heterodoxia neoliberal. Lo que nos ha llevado es a la captura del gobierno y lo que yo considero como la muerte del público, de la noción misma y legitimidad y validez de la noción de lo público. Y todo esto ha estado enmarcado en lo que ha emergido como una crisis de la democracia, y la crisis de la democracia que tiene que ver con
la deslegitimización de los sistemas políticos que ahora son los campeones de las ideas liberales. Y esto en turno, esta crisis de democracia en la que estamos viviendo, ha sido alimentada por una serie de desarrollos, lo que denomino las nuevas envolturas. Históricamente, la subida del capital y la dominación del capital ha ocurrido simultánea e históricamente con esta envoltura y privatización y comodificación de lo que previamente eran lo que es comunes, ya sea pastizales o conocimiento, o sea que hablemos de servicios sociales. Las nuevas envolturas tienen que ver la privatización de los bienes públicos, y esta privatización de bienes públicos se da un paso que es inédito totalmente. Como reacción de la crisis económica, no solamente del 2008, sino anterior, y en un sentido racionalizada por la necesidad de contener el papel y el tamaño y las operaciones del gobierno como para ser parte del problema. Claro que nosotros sabemos que realmente no es el gobierno que es parte del problema, sino más bien las operaciones irrestrictas de un mercado libre, de esta idea que es la que ha generado la crisis, para lo cual muchos políticos, muchos hacedores de políticas, organizaciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial se encuentran promocionando como la privatización de la riqueza pública, como que es la solución de la crisis económica y la crisis de deuda en la que se encuentran los gobiernos. Esto a la vez ha conllevado a lo que yo considero ser la que no tiene sentido en las políticas. En Europa y más en el mundo, todos los partidos políticos, una vez que están en el poder, están promocionando las mismas políticas que sus opositores políticos, y para muchos esto es políticas deslegitimizadas porque no responde a las necesidades concretas en sí que necesita la gente y que siente en sus casas. Así que estamos lidiando con la crisis de democracia y la urgencia del cambio que se requiere, y la pregunta es, ¿cómo se ve ese cambio? ¿Cómo se ve esta nueva visión que permite una forma alternativa de desarrollo económico y social que nos permite como una salida de la crisis en la que nos encontramos? Las raíces de las crisis son dobles. Primero, globalización del capital, y segundo, lo que denomino la gran ilusión o mentira, engaño. Es decir, que la economía y en el mercado está totalmente separada y autónoma de la sociedad, de que los valores sociales no tienen un sitial dentro de un sistema de mercado libre. Y este gran engaño, esta separación entre valores sociales y la sociedad por un lado, y el mercado y comercio por otro lado, ha estado en la raíz no solamente de la centralización del poder capital, más y más en pocas manos, sino también la marginalización del público y valores sociales de una política social común que intenta localizar e imbuir la política social dentro de los valores sociales y hacia el beneficio social. El gran engaño comenzó como parte de la ideología con el inicio del capitalismo industrial en el siglo XVIII y más hacia el XIX, y con este gran engaño, esta idea de los mercados libres, esta noción de reglas y leyes autónomas que operan en mercados que no tienen beneficio social, ha continuado y se ha acumulado en el tiempo, y también ha resultado en los tipos de explotaciones que son comunes ahora. Este es el panorama a fines de los siglo XIX en el norte de Inglaterra de una fábrica textil. Estas fábricas, esta explosión, la destrucción de las artes, artesanías, el saqueo de los pequeños pueblitos hacia la industrialización en Londres en ese tiempo, fuera parte de la gran desilusión de esta forma ilusoria que encerraba todo lo que era común
y que estaba in situ en ese tiempo. Esta es una gráfica de fines de 1850, por ahí. Esta es la gráfica del día de hoy, de una planta de Nike, de zapatos en China. Entonces el proceso de la globalización realmente se ha expandido y se ha globalizado las mismas condiciones que nos dan la explotación en el crecimiento de la monopolio del capital a fines del 1800. La globalización ha globalizado las mismas inigualdades y ha explotado las políticas que forman parte de la revolución industrial en los 1800, pero que ahora se han expandido mundialmente. Lo que ha sucedido, desde luego, es que este proceso, conforme se dio en 1800 en Inglaterra y al inicio de la revolución industrial, ha creado una respuesta, un ímpetu hacia comunidades y otras regiones que encuentren maneras nuevas para defenderse a sí mismas contra la explotación de su trabajo y de sus recursos naturales por capital. Así que la emergencia y crecimiento y expansión de cooperativas, de comunes, de sistemas alternativos de comercio que tratan de volver a meter el valor social en la economía. El otro resultado, desde luego, de este sistema explotador mundial es la concentración de riqueza. El movimiento que se dio hace algunos años era una de las pocas veces en los últimos 20, 30 años que este tema de clases realmente se hizo el punto focal de la discusión política. Estaba en los primeras planas de los periódicos del mundo y ocupaba un momento en que redireccionaba y recordaba a la gente que al fondo de todo esto había el tema de clases. La inigualdad que ha resultado de esta gran ilusión y esta ideología neoliberal es real. Esta es la distribución de riqueza en Estados Unidos. Y ustedes van a notar aquí que en 1923 hasta el 33 más o menos muestra 23.9% como era el punto alto en ese momento de lo que el 1% superior de todos los estadounidenses superiores eran dueños de Estados Unidos. Coincide con lo que estamos ahora. Más del 2008, fíjense. Y la gráfica ha subido. Y me grita de que son estos dos periodos de crisis económica, la Gran Depresión de 1929 y la crisis envolvente y recesión continua del 2009 al 2010 hasta el día presente, son exactamente los dos puntos en donde la mayor concentración de capital se dio justamente. Entonces hay una correlación, pienso yo, entre la crisis económica y las depresiones y recesiones emergentes y la concentración de la riqueza. Esta es otra gráfica que indica básicamente la misma gráfica sobre un nivel mundial. El 5% superior y luego el 7.5%, así que el 8% de la población mundial realmente controla más o menos 80% de toda la riqueza mundial. Así que la inigualdad es uno de los resultados del sistema neoliberal del que tratamos de sobrevivir. La reacción a esto, pues claro, ha sido intensa. Estas son fotografías de la insurrección, de la resistencia, protestas a las políticas austeras, el intento de básicamente deshacer al sector público en Grecia, y no solamente en Grecia, sino en España, Inglaterra, a lo largo de toda Europa. Y esto, como dije anteriormente, parte de la estrategia, la doctrina del choque, en ese lo ha llamado, para reequilibrar lo que se denomina un problema público a través de la privatización de los bienes públicos. Entonces estas imágenes para mí son captadas, han captado el gran descontento que existe públicamente con estas políticas de austeridad, con la mayor inigualdad, con la mayor y creciente corporatización del gobierno y captura del gobierno por el capital. Y ahora el tema ahora es, ¿qué hacemos con esto? Y luego, en cierto sentido, esta fotografía para mí ilustra perfectamente, visualmente, el carácter del momento, la furia, la frustración, la impotencia realmente de los ciudadanos a cualquier cosa que cambie la situación.
Así que, ¿cuál es este modelo? ¿Qué es lo que se necesita para una estrategia, una salida para la sociedad civil? Bueno, la sociedad civil realmente se encuentra en la misma base de la democracia. En el núcleo es la vertiente de donde los valores y principios democráticos surgen, y estos a la vez se encuentran basados en la idea de la reciprocidad, la idea de que la gente se ayude entre sí para un beneficio mutuo y para el bien común, y esto se encuentra en la base misma, en los fundamentos de la práctica democrática. Y dentro de la sociedad civil, operando nuevamente en esta idea fundamental de la reciprocidad, es lo que se denomina la economía social. Y como Michelle mencionó anteriormente, típicamente la sociedad civil y la economía social son sectores remanentes de la economía, una idea posterior del sistema del gobierno y después el mercado. Y todo el enfoque de nuestra discusión hoy día y mañana es que precisamente esto tiene que ser reversado, de que las operaciones y valores, e instituciones y capacidades de la gente del día común, de sus comunidades y a través de las instituciones de la sociedad civil, son en cierto sentido son la única real alternativa a toda esta comodificación del espacio público y de la mayor corporatización del Estado por lo privado. Quiero ver más profundamente de lo que estamos mencionando aquí cuando mencionamos acerca de la sociedad civil y la economía social. La sociedad civil siendo el impulso para poder involucrarse en una asociación libre y democrática para crear comunidad y para involucrarse en las operaciones de la vida social, los cuales incluyen políticas. El Estado moderno es un crecimiento, un ramal de este proceso de asociación, de relaciones horizontales de confianza y comunidad, como lo era el polis, el Estado policíaco en tiempos antiguos. Regresando a la antigüedad, los Aristóteles sentía que la sociedad civil es lo que hace la vida humana posible, de que es tanto los medios y el final de la asociación humana como en la búsqueda del bon vivir, de la suma causal actual, si cabe. Es básicamente una vida de asociación, de relaciones sociales, de conexiones sociales. Este principio de asociación de la comunidad, de confianza, de relaciones horizontales, se encuentra en la misma base tanto de la sociedad civil y de la economía social. Dentro de la sociedad civil existen aquellas organizaciones cuyos miembros se encuentran motivados por el principio de la reciprocidad, el principio de beneficio mutuo y la búsqueda de metas económicas o sociales mutuas, a menudo a través del control social del capital. Y yo creo que esta es una idea esencial, de que en cierto sentido la economía, las organizaciones de economía social son aquellas que buscan los beneficios mutuos colectivos, y a menudo esto se hace a través del control social del capital, que en cierto sentido es lo opuesto de la economía de mercado. La sociedad económica es el control mediante capital a través de los valores sociales de mano de obra. Así que el propósito principal de las organizaciones de economía social es la promoción del beneficio colectivo mutuo, y el propósito y función de la reciprocidad a través de lo que se da esto es la solidaridad humana, la creación, en resumen, de la comunidad. Y desde mi perspectiva, aunque ha habido muchas reflexiones esta mañana sobre los comunes digitales y sobre comunes inmateriales a través de relaciones y tecnologías en línea, etcétera, mi principal enfoque y preocupación es en la empoderamiento, expansión de la comunidad. Relaciones cara a cara, en donde la gente realmente trabaja mancomunadamente en una relación para resolver problemas comunes. De modo que la comunidad, para mí, está íntimamente vinculada a la lógica y la vida tanto de la sociedad civil y de la economía social. De modo que, llegando a nuestro punto central, necesitamos un nuevo contrato social. Necesitamos una nueva manera de reequilibrar para propósitos, motivos
de mercado con el bien colectivo y con los valores sociales. Y una de las maneras en la que estamos mencionando hacerlo es a través de una reconceptualización del papel del gobierno hacia algo que lo que denominamos aquí el Estado socio. El Estado socio se torna necesario, no solamente para salvar la idea democrática y la práctica de la democracia política, sino porque hay límites claros en el estatismo hacia burocracias centralizadas del gobierno que proveen servicios al público. Y uno de los límites tiene que ver con la naturaleza cambiante de las expectativas de la gente. En algún momento dado era suficiente para un gobierno proveer un tipo de seguro que cubría a todos, porque no había seguros médicos para todos, o proveer financiamiento público para un tipo de programa masivo de educación a través de escuelas estatales. Pero ahora estamos viviendo en una sociedad altamente individualizada y una de gran consumismo, en donde las expectativas de la gente, del gobierno y para servicios sociales es mucho más personal, mucho más individual. En donde anteriormente las necesidades sociales personales eran generales y abstractas. Por ejemplo, en distintos cuidados de salud, jubilación, escuela para mis hijos. Ahora, las necesidades personales de los servicios públicos son individuales, concretos y muy específicos. De modo que parte de la limitación de las burocracias es cómo ser lo suficientemente flexibles como para poder responder a las necesidades altamente individualizadas de los ciudadanos, que ha sido un gran cambio, especialmente en países industrializados de lo que eran hace 60, 70 años. Así que parte de este tema que tenemos que pensar es cómo democratizar los servicios públicos, que es realmente un aspecto fundamental de la reforma de los servicios públicos, y cómo transicionar desde un obsoleto y disfuncional estado paternalista hacia lo que yo denomino un modelo de sociedad paternalista. ¿Cómo podemos hacer comunidad y civilizar lo que previamente era servicios públicos centralizados, burocrático? Y parte de lo que esto requiere es comprender, en cierto sentido, entender lo que yo denomino un mercado social. Lo que es realmente un mercado complementario, aunque diferente del mercado libre que todos conocemos, y regresaré a ese punto en un minuto. Así que necesitamos evolución institucional, necesitamos políticas, instrumentos jurídicos y soporte institucional que permiten la maturación de la sociedad civil. Ha existido un declive drástico en la pega que hace que la sociedad civil se dé, y este ha sido el declive del capital social, la privatización y la envoltura de espacios públicos, bienes públicos, y esto a la vez tiene que ver con una comprensión diferente del tipo de políticas que nosotros necesitamos para crear instituciones que se encuentran basadas en solidaridad y que son capaces de revivir y de expandir las posibilidades de la sociedad civil. Así que necesitamos una economía democrática. Creo que necesitamos pensar acerca de un bienestar pluralista en donde el valor social, los beneficios compartidos y el bien común formen el núcleo de las instituciones y permiten una gran variedad de cooperativas, P2Ps y otras instituciones sin fines de lucro. Y voy a terminar con un ejemplo de cómo esto opera. En Italia, esta es la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia. Más del 87%, fíjense, de los servicios públicos son provistos por instituciones civiles a través de cooperativas sociales. Y estas son cooperativas cuyo propósito es de dar sino también para la comunidad. Hay 24,000 cooperativas sociales en Italia, emplean más o menos 280,000 personas. 30,000 de estos son trabajadores desventajados, crean casi una cuarto de esto
en el sector privado, pero solamente el 2% son los que no son con fines de utilidad. Así que este sistema es esencial realmente para volver a pensar las maneras en las que las sociedades de la sociedad civil pueden desempeñar un papel importante en la entrega de servicios públicos. Y la clave de cómo operan es reciprocidad y la inclusión no solamente de sus miembros, sino también de la comunidad general en los servicios que ofrecen. No quiero tomar mucho tiempo en la legislación, me quedan un par de minutos nada más, pero solamente para notar que el propósito de las cooperativas sociales en la legislación italiana es de buscar el interés general de la comunidad en la promoción humana y en la integración social de los ciudadanos, no solamente con los miembros cooperantes. La legislación también estipula que las cooperativas sociales y las municipalidades locales y autoridades locales tienen un interés común con las cooperativas sociales de servir a la comunidad. Así que ya en la legislación italiana, las municipalidades locales y las cooperativas sociales tienen un interés común y están deben trabajar conjuntamente para la provisión de servicios comunes. El gobierno todavía nos da el financiamiento para estos servicios, claro está, pero ya no es el productor del cuidado social, sino el proveedor del cuidado social a través de contratos con los que se asocian en cooperativas sociales. ¿Cómo opera un Estado social a nivel local? Esto es lo que se da, por ejemplo, en Italia. Las autoridades locales, municipalidades, identifican cuáles son las necesidades locales, comisionan, contratan, tercerizan servicios basados en planes locales localizados que han desarrollado en asocio con la sociedad civil en esa comunidad. Luego negocian servicios, controles de calidad, controles, regulaciones y cómo se deben entregar estos servicios, y participan directamente como socios en cuerpos coordinadores que incluyen representación de los comités y de las cooperativas sociales que son contratadas para proveer servicios sociales como cuidados de salud, educación, cuidados para niños, guarderías y lo que anteriormente proveían los servicios locales, y pueden invertir en productos conjuntos o proyectos conjuntos, la creación de hospitales sociales, clínicas, centros de tratamientos de drogas, en fin, son financiados por las autoridades locales para crear estos tipos de servicios en conjunción con la sociedad civil. A veces pensamos en qué es lo que significa un mercado ético. Y yo solamente quiero decirles que los mercados éticos ya existen. Existen en las economías sociales de nuestros países. En los sin fines de lucros, en las caridades, filantropías, en las redes comunes P2P emergentes. Así que el tema es comprender cómo esos mercados sociales ya están operando en las sociedades civiles, cuáles son sus principios y cómo expandimos el espacio dentro del cual los mercados operan a través del apoyo e intervención de los gobiernos que proveen legislación y las políticas públicas que permiten que los mercados sociales se expandan. La forma de organización de los mercados sociales es colectivo, organizaciones que tienen el beneficio común no solamente para los miembros usuarios, sino también para sus comunidades. ¿Sí? Quiero cerrar con estos 4 últimos puntos. Los elementos de un mercado social, que la producción de muchos servicios necesitan transferirse de burocracias gubernamentales a instituciones civiles. De segundo, que el financiamiento gubernamental, al menos en parte, debería fluir directamente a aquellas personas que utilizan esos servicios y que pueden seleccionar los servicios sociales de unas organizaciones acreditadas en su región. Tercero, de que estas organizaciones sociales tengan la habilidad jurídica para buscar capital tanto de sus miembros y de la sociedad civil en general sobre la base de la inversión social. Uno de los problemas claves de las economías sociales es la falta de control y acceso a capital. Y esto significa que tenemos que volver a pensar nuevamente, totalmente, asociaciones sin fines de lucro. Y finalmente, excedentes que son generados por la operación de estas organizaciones tienen que ser consideradas y tratadas en parte como activos sociales, activos que son para el uso
de beneficios sociales colectivos y no solamente para aquella organización. Así que voy a concluir con esto. Estas son simplemente cosas que ustedes pueden echarle un vistazo conforme me vaya a sentar, pero los estados de paternalistas a sociedades paternalistas tienen que ver con la emergencia y autonomía de instituciones civiles que permiten organizaciones de economía social que tengan una nueva relación de poder y para negociar un nuevo contrato social con estados socios que también acepten sus propias limitaciones y reconozcan el valor de proteger, expandir lo común a través de una sociedad civil empoderada. Les dejo ahí. Gracias.